Nos falta un minuto, esperamos. Como usted diga, Inge. Bien, yo voy a estar moviéndome así entre una y otra pantalla porque para poder llevar el control de todo lo que tengo que mover aquí, sí. Pero Ujú. así que si me miran por ratitos que me voy para el otro lado, eh, es por ese motivo. Yo, bueno, Va. ya son las y 29. ¿Quién andaría la presentación, la inicio? La presentación de inicio. Eh, Bueno, es que tenemos a Antonia García, que ya se unió ahorita. Ella va a ser la que va a tener la, la coordinación, ¿verdad? ok. ¿Usted necesita que se presente la No, agenda? ¿No? no, pero para saber en qué momento me quedo callado y entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está Antonia. Ahí. Hola. Hola, 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 muy hola. buenas tardes. ¿Qué tal? Hola Antonia, hola Osman. Hola, buenas tardes. Inge, Sí. una pregunta. ¿Usted me va a mandar el otro enlace entonces para la otra Ay, amiguita que no puede entrar? perdón, tiene toda la razón. Va. Eh, dígale que pruebe solo con este enlace, con ese que le acabo de enviar. Va, de acuerdo, gracias. Ya se lo envié. Vamos a ver. En lo que se conectan solo voy a hacer una prueba para ver que se capte mi imagen. Bien. ¿Será que les recordamos a los chicos de coordinación que ya estamos en reunión? ¿Usted manda? Yo pienso que sí, porque ya salgo tarde. ¿Verdad que sí? ¿Se lo reenviamos de nuevo? O les mandamos el pantallazo de la... Ok. Ahora solo pidámosle a Dios que la tecnología no nos va a dar problemas y ahí estamos. Igual va a quedar la grabación, entonces si no pudieran ingresar a la hora, van a poderlo chequear posteriormente, ¿verdad? Inclusive si tuviéramos otro problema, puedo volver a hacer la grabación ya solo con la parte técnica, ¿verdad? Para que les quede ahí. Así que por eso no se preocupen. Cierro mi micrófono y ustedes me avisan en qué momento hablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Lucky, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Luis, ¿estás por ahí? Bueno, que nos diga Sonis a qué hora empezamos entonces. Pues yo diría que ya son 6 minutos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola Luis, bienvenido. Bienvenido. Gracias. Pues diría que ya tenemos cuántos que yo estoy en mi teléfono, no sé ni cuántos sabremos. Pues bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra capacitación virtual, ¿verdad? Nuestra primera actividad virtual que tenemos del proyecto. Pues esta capacitación va a ser en referencia a la elaboración de fichas de afiliados y base de datos de cada organización. Le damos la bienvenida al ingeniero Ramiro. Muchas gracias por aceptar apoyarnos y enseñarnos cómo realizar estos formularios. Y a cada uno de ustedes por su tiempo también. Muchas gracias. Y dejo a Antonia la palabra, que es la que está a cargo de llevar la agenda. Antonia. Gracias, Sonia. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Pues primeramente agradecerle a Dios la oportunidad que nos da de poder reunirnos acá, ¿verdad? Agradecerle a cada uno de ustedes por darnos su tiempo y darse esa oportunidad de poder seguir alimentándose en educación, ¿verdad? Y conociéndose cada una de las cosas que son importantes para nosotros como personas, pero también que fomenta y trata de formar a nuestras organizaciones, que es muy importante para cada una de las organizaciones, ¿verdad? Pues vamos a iniciar con las palabras de bienvenida a cargo de nuestra compañera Sonia Martínez de Fraternidad. Perdón, yo creo que Sony tuvo problema con su conexión, pero si gustas, vamos con el otro punto, Antonia. Muy bien, está bien, Silvia. El siguiente punto que tenemos para el día de hoy es la presentación de participantes a cargo de Esdras Morales de Padilla. Muy buena tarde a todos. Buenas tardes. Tengan todos una muy bonita tarde, cada uno por nombre. Yo creo que casi la mayoría nos conocemos, con unos somos amigos, con otros somos compañeros de estudio, compañeros de trabajo, y así va la lista, ¿verdad? Más que todo, yo quisiera hacer una reseña también de cada asociación para que el compañero Ramiro o el licenciado Ramiro, cada quien como lo conozca. Yo pues tengo una muy buena relación con Ramiro. Fuimos compañeros de estudio, compañeros de trabajo, entonces sé que es un buen elemento. Más que todo, fíjate, Ramiro, que nosotros trabajamos con alianza con ADD, Asociación Danesa de Personas con Discapacidad. En esta organización se divide por varios subsectores. Nosotros estamos en el subsector de físicos. Actualmente vemos 3 organizaciones que la conforma Frater, Asodispro y Padivi. Frater, Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad. Este es un movimiento de la Iglesia Católica que inicia sus labores en Guatemala desde el año 1973, cuando un grupo de personas con discapacidad realiza su primera reunión en un lugar situado fuera del centro hospitalario. Esta organización promueve la inserción laboral de las personas con discapacidad, fundamentalmente con el apoyo espiritual y social. Aproximadamente lo conforman más de 80 miembros. Asodispro es la segunda organización. Esta asociación es de personas productivas con discapacidad. Esta organización de personas productivas con discapacidad que contribuye con la sociedad, buscando principalmente la inserción laboral, brindando información con ideas innovadoras, contribuyendo con una imagen digna de las personas y en diversas funciones. Esta organización promueve la inserción laboral de las personas con discapacidad. Esto es una pequeña reseña porque tienen las organizaciones pues incidencia en varios sectores, pero fundamentalmente en algo
fuerte, te podría decir. Aproximadamente cuenta con 30 miembros. La otra organización es PADIVI, Asociación de Personas con Discapacidad y Vida Independiente, fundada en el 2011. Esta organización promueve elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la vida independiente, de la filosofía de vida independiente, desde el punto de vista de los derechos de las personas con discapacidad, donde la persona con discapacidad tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a que se le respeten. También aproximadamente tiene 30 miembros. Muchas gracias. Pues después de la pequeña presentación que tuvimos de cada uno de los miembros de las organizaciones y la función que tiene cada uno de ellos, voy a tener el placer de poder presentarles a nuestro facilitador, el ingeniero Ramiro Núñez, y darles lo que él ha estudiado en el campo del estudio y todo lo que ha realizado a nivel profesional. El perfil profesional es especialista en análisis político y administración pública con ampliación, experiencia en el desarrollo de sistemas de información, políticas de discapacidad y gestión de proyectos en organismos internacionales competentes en la coordinación de equipos multidisciplinarios y en la implementación de iniciativas de transparencia y gobierno abierto. Educación, maestría en Administración Pública y Gobierno, Universidad Galileo de Guatemala en curso. Ciencias Políticas con especialidad en Análisis Político, Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, en curso 10º semestre. Ingeniería de Sistemas, Informáticas y Ciencias de la Computación, Universidad Francisco Marroquín. Experiencia profesional. Ministerio de Salud y Asistencia Social, MSPAS, Guatemala, Comisión para la Independencia de la Certificación de la Discapacidad, contratista, renglón presupuestario 029-2021 hasta el año presente. Responsable del desarrollo e implementación del sistema de registros de personas con certificado de discapacidad, participación en la elaboración del reglamento de la Ley de Certificación de la Discapacidad, aporte en reuniones técnicas desde la experiencia vivencial como persona con discapacidad. Ministerio de Desarrollo MIDES Guatemala, subdirector de Diseño de Procesos del año 2013 al 2019. Responsable del Sistema Nacional de Informes Sociales, SNIS, diseño e implementación de procesos eficientes para la recolección de análisis de datos. Organización Internacional para la Migración, OIM, Naciones Unidas, Head of UNIT, año 1992 al 2010. Asesoría y apoyo técnico a oficinas de campo. Implementación en Woolworths, Food y en Mananina, Filipinas. Asignación en Colombia, Suiza, Albina, Italia, Japón, Australia y Filipinas. Desarrollo e implementación de sistemas de información de población vulnerables. Implementación de sistemas de información georreferenciales, GIS, proyectos relevantes, Sistema Nacional para el Registro de Personas con Certificado de Discapacidad, desarrollo de una plataforma integral para la certificación y registro de personas con discapacidad en Guatemala. Iniciativa 5125, participación en la armonización de la Ley Marco de Discapacidad en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Global Seúl, Ungon, Corea del Sur, curso presencial sobre el desarrollo comunitario y liderazgo. Habilidades, tecnología de la información, desarrollo de sistemas, Oracle, Apex, Stark, LAMP, Node, Microsoft, Net y Framework. Análisis político, enfoque en políticas de discapacidad y gobierno abierto, análisis de datos, Power BI, Human Network, World Analytics. Idiomas, español nativo, inglés avanzado. Gestión de proyectos, diseño de procesos, implementación de sistemas de información, coordinación de equipos multidisciplinarios, reconocimientos y logros. Desarrollo del reglamento de la Ley de Certificación de la Discapacidad, implementación exitosa del IT Food World Business en Manila,
implementación del Sistema Nacional de Información Social, participación en la elaboración de la arquitectura y la prueba de conceptos del registro social de hogares, participación en la iniciativa de gobierno abierto en Guatemala. Eso es todo lo que nuestro facilitador, como podemos ver, es una persona estudiada, capacitada y con mucha experiencia en todo el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y para poder volverlo a recordar, porque no lo habíamos tocado al inicio, el tema de hoy es la capacitación virtual para la elaboración de fichas de afiliados y la base de datos de cada organización. Ahora le dejo el tiempo al ingeniero. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Ok, ahí están viendo entonces nuestra pantalla. Bueno, les agradezco la oportunidad. La verdad que hay mucho tema que platicar. Cuando yo elaboraba ese perfil, y se habla ahí del reglamento, ¿verdad? Para la certificación de la discapacidad. Para mí es una primera experiencia participar en la conformación de un instrumento jurídico. Sí, por eso lo puse, porque realmente es importante y tiene mucho efecto para nosotros como personas con discapacidad. Y es interesante porque he conocido muchas personas que me han preguntado acerca de eso. Para mí hay dos elementos fundamentales. Ahorita, disculpen que les robe un minuto de esto, pero yo creo que es bueno aprovechar el espacio. Y es lo siguiente. Tanto la ley, la 6/2024, como el reglamento son instrumentos jurídicos que pueden ser de mucha utilidad para nosotros si lo sabemos utilizar. Me preguntaba una persona la semana pasada, ¿verdad? Pero ¿cómo pueden hacer para que accione la 135/96, la 58/2008, etcétera? Y yo le decía, bueno, el problema es que para nosotros es complicado, las personas con discapacidad, porque son instrumentos jurídicos y generalmente vamos a necesitar el auxilio de un abogado para poderlo actuar, pero es posible, son grandes herramientas. Si sabemos utilizarlas a nuestro favor, le podemos sacar mucho provecho. En algún momento, tal vez en el futuro, podemos hacer un tallercito respecto a esta experiencia, porque yo creo que es importante y valiosa para las personas con discapacidad. Bueno, entonces ahora nos vamos a centrar en lo que nos atañe, ¿verdad? Que es la capacitación virtual sobre las fichas de afiliados y bases de datos. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Les agradezco la disposición de participar en este taller y hoy vamos a caminar por un mundo muy interesante de los formularios en línea. Nosotros utilizamos más el concepto, en informática hay muchos neologismos, se importan muchas palabras en inglés, ¿verdad? Entonces nosotros más bien lo llamamos Google Forms. Ese es el término con que ustedes van a encontrar que más personas lo denominan, y también como Microsoft Forms, ¿verdad? Pero en realidad son formularios en línea. Entonces, nuestro objetivo hoy es explorar juntos este fascinante mundo de formularios en línea y podernos capacitar para que ustedes puedan crear fichas de afiliados, sus propias bases de datos, para las organizaciones que ustedes representan. Pero esto tiene mucha más utilidad. Así brevemente les puedo comentar, nosotros lo usamos mucho dentro del Ministerio de Salud, para poder recolectar información por ejemplo, de los profesionales de la salud que están involucrados en la certificación de la salud, porque ellos tienen mucha rotación. Entonces nosotros necesitamos un mecanismo para poder estar retroalimentándonos de cuando ya no están, ¿verdad? Entonces, o los mueven, o etcétera. Entonces, la semana pasada justamente utilizamos un formulario y es una herramienta muy buena, muy buena. Entonces, hoy vamos a disfrutar de esa experiencia y permítanme entonces que continuemos avanzando en la presentación. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de nuestro taller? Número 1, entender la importancia de estos formularios en línea, que ya les di un poquito les anticipé un poquito lo que para mí es una herramienta muy útil, ¿verdad? Luego vamos a ir en cada una de las dos herramientas, la de Google Forms y la de Microsoft Forms,
y posteriormente vamos a intentar hacer una comparativa. Pero cuando ustedes vean las bondades de los productos se van a dar cuenta de que realmente son muy similares, tienen algunas cositas en las que difieren y que ya será una decisión que ustedes pueden tomar de cuál de las dos utilizan. Las dos son de uso gratuito, las dos las pueden utilizar, aunque ambas empresas, Microsoft y Google, tienen versiones de paga, en donde tienen más recursos definitivamente, ¿verdad? Pero la versión gratuita de ambas es muy, muy eficiente y para los efectos de la mayoría de personas están bien. Bueno, ahora esta va a ser nuestra agenda el día de hoy, ¿sí? La vamos a ir desarrollando en cada uno de los puntos y vamos a empezar ahorita con la introducción, ¿ok? Bueno, quiero contarles qué es Google Forms, ¿ok? ¿Cómo se utiliza? Vamos a hacer un ejemplo práctico. Y lo mismo vamos a hacer para el siguiente y luego vamos a trabajar con un ejemplo hipotético, ¿verdad? Que tal vez ustedes me ayudan a ir elaborando. La importancia de los formularios en línea es que son herramientas poderosas que nos permiten recolectar y gestionar datos de manera eficiente y organizada. Su importancia radica en varios aspectos, ¿sí? Permítanme, voy a ir moviendo mi presentación. Ok, entonces, el tema de accesibilidad, el segundo punto que ustedes miran ahí en la diapositiva, tiene que ver con que estas herramientas son importantes y sirven para recolectar y gestionar datos de una manera eficiente y organizada, ¿verdad? En el tema de accesibilidad, que permiten que los usuarios puedan acceder a ellos y responder desde cualquier lugar y dispositivo, siempre y cuando haya internet. Eso quiere decir que los podemos acceder tanto de nuestros celulares como de una tablet, una computadora, y estoy seguro que ustedes ya lo han utilizado, ¿verdad? No requiere, elaborar estos instrumentos no requiere un conocimiento técnico profundo, sino es muy, muy, muy intuitivo y ahorita lo vamos a poder ver, ¿verdad? La eficiencia, el punto 3, la eficiencia de la recolección de los datos, esto quiere decir que se automatiza la recolección de la recopilación de los datos y el almacenamiento de la información. Este es un aspecto que creo yo vale la pena que profundicemos un poquito. ¿Y por qué? Porque una vez ustedes elaboran un formulario y la información se transmite, esa información se graba en bases de datos, pero no en una base de datos única, sino tanto Microsoft como Google tienen un concepto que nosotros le denominamos redundancia. Quiere decir que un dato está grabado en varios lados. Entonces, si hubiera una caída, un problema con uno de los servidores, otro lo sustituye de inmediato y no hay pérdida de datos. Eso tiene una eficiencia de más del 99%. Quiere decir que una vez ustedes han diseñado su formulario y ustedes, el dato ha sido transmitido, la certeza es casi del 100% de que el dato está, ¿verdad? En el tema de versatilidad, el cuarto punto que está en el menú, lo que queremos decir es que la utilización de estas herramientas en diversos contextos. ¿A qué nos referimos con esto? A que puede ser utilizado en educación, y cuando veamos el formulario de Microsoft van a ver ustedes una diferencia bien interesante entre ambas tecnologías, ¿verdad? Porque ellos sí separan lo que es un formulario de un cuestionario, y ahí van a ver ustedes, porque en el cuestionario hay opciones adicionales que son muy útiles para el tema de educación. También pueden ser utilizados para negocios, para encuestas y, en el caso de ustedes, para el registro de información, ¿verdad? De miembros de las organizaciones o de cualquier otro evento que ustedes quieran hacer o validar algún resultado, ¿verdad? También estos instrumentos permiten la personalización según las necesidades específicas que tenga cada organización. Ahí lo van a ver conforme lo vayamos configurando. También está el tema del análisis y seguimiento, ¿ok? Estas herramientas, facilitan el análisis de datos mediante herramientas integradas. Y estas herramientas integradas son
Microsoft Excel para el caso de Google Forms y Google Sheets en el caso de Google Forms, ¿ok? Eso quiere decir, ya lo vamos a ver, que una vez el dato se ingresa en el formulario, este queda grabado instantáneamente en la hoja electrónica. El ejemplo que nosotros practicamos esta semana fue el siguiente. Yo diseñé un formulario y le di acceso a uno de los médicos, ¿verdad? Porque ella quería saber cómo estaban actualizando la información. Lo maravilloso era que yo diseñé el formulario de captura, pero ella desde su celular, ella podía estar chequeando quiénes ya se habían incorporado, quiénes habían actualizado datos, etcétera, de forma instantánea, cuando ella quería. Ella no dependía de mí. Esas son situaciones que les digo que son muy valiosas en estas herramientas, ¿verdad? Otro aspecto importante es que nos proveen, junto con el diseño del instrumento, informes y estadísticas de los datos que pueden permitir la toma de decisiones, ¿verdad? Ahí lo van a ver con los gráficos que generan de manera inmediata. Entonces es muy interesante porque le permite a uno comprender y entender los datos que están siendo alimentados desde una perspectiva gráfica que muchas veces puede ser más representativa que solo leer números o ver un montón de líneas de una hoja Excel, ¿verdad? Entonces tiene esa otra particularidad. Finalmente, estas herramientas nos permiten el ahorro de tiempo y recursos porque eliminan la necesidad de formularios en papel y procesamiento manual. Disculpen que vuelva a lo mismo, pero creo yo que es para citarles a ustedes ejemplos reales. Por ejemplo, en el tema de la certificación de la discapacidad, nosotros tomamos una decisión, una política de realizar el proceso totalmente electrónico. Quiere decir que nosotros no vamos a utilizar formularios de papel. ¿Por qué no utilizamos formularios de papel? Porque al final estos se convierten en cajas de papeles que se llenan de cucarachas, se pudren con el agua cuando, se dañan y ocupan mucho espacio y tiempo y recursos. Entonces, estos procesos los vamos a hacer electrónicos nosotros, pero también vamos a buscar alternativas para aquellas personas que no tienen la facilidad del acceso a la tecnología, ¿verdad? Pero esta es una gran ventaja de estas herramientas que vamos a ver hoy. Por otro lado, también permiten la distribución rápida y masiva a través de correos electrónicos, WhatsApp, ¿verdad? Así solo mandan ustedes el link de acceso a ese formulario que ustedes diseñaron y ya está disponible para cualquiera. Es muy, muy práctico, ¿verdad? Bueno, en resumen, estos formularios en línea son esenciales para cualquier organización de ustedes, ¿sí? Cualquiera de sus organizaciones. Pues buscan mejorar la eficiencia, la capacidad de gestión de la información y hoy vamos a aprender cómo sacarle el mayor provecho a esta experiencia. Voy a cambiar nuevamente de mi formulario y ahora nos vamos a trasladar al primero. Vamos a ver primero el formulario de Google. Pero, perdón, tal vez voy a terminar con una parte solo que nos puede servir de guía. Para que sepan qué es lo que vamos a tratar hoy en este tema, ¿sí? Vamos a ver qué es Google Forms, para qué sirve, aunque ya se los dije, pero creo que es bueno que ustedes sepan cuál va a ser la trayectoria que vamos a tener en esta presentación. Y posteriormente vamos a ver cómo se usa, que es a lo que vamos a entrar ahorita. Vamos a crear un formulario desde cero, vamos a ver el tipo de preguntas que están disponibles, vamos a personalizar, darle un tema, ¿sí? Podemos configurar también respuestas de datos y vamos a ver cómo se integra a Google Sheets, ¿sí? Yo creo que ahí podríamos trabajar en forma compartida para que ustedes también me apoyen con lo que vamos a ir presentando y vamos construyendo los instrumentos en forma conjunta. Bueno, entonces, cuando ustedes entran a su navegador, normalmente les aparece esta pantalla, ¿verdad? Esta pantalla, lo que ustedes tienen que hacer para poder empezar a generar un formulario web, ¿sí? Es ustedes
presionan su botoncito aquí donde están todos estos puntitos y buscan el que dice Forms o formas, ¿verdad? En el caso de Google Chrome, bueno, casi todos los navegadores ya tienen esta capacidad, ¿verdad? Ustedes pueden pedir que el navegador les convierta algo al idioma que ustedes escojan. Lo vamos a convertir ahora a español. Entonces nos venimos acá nuevamente y ahora vamos a acceder nuevamente porque la herramienta se llama Forms, ¿verdad? Pues porque si se dan cuenta aquí aparece imágenes, ya está todo en español, pero el título no lo cambió por el nombre de la herramienta. Ok, aquí ya estamos dentro del el Google Forms. ¿Cómo lo vamos a ir creando? Ok, aquí vamos a crear uno nuevo con esta opción. Y lo que les va a desplegar es una pantalla similar a esta, ¿sí? Lo voy a traducir también para que se vea mejor. ¿Ok? Lo primero que ustedes tendrían que hacer acá es ponerle un nombre. ¿Ok? Si me sugieren uno. ¿No? Bueno, le vamos a poner formulario X. ¿Sí? Que digamos que es para una organización. Organización X. ¿Ok? Esto es importante porque este es el momento en el que Google Forms crea un espacio dentro del Drive que ustedes tienen. Cuando ustedes abren una cuenta, ya sea en Google o en Microsoft, gratuitas, ellas crean ciertos espacios y ciertos servicios para que ustedes puedan ahí guardar datos y en este caso guardar formularios, ¿verdad? Pero puede grabar muchísima información más. En este caso vamos a hablar de los formularios web que quedan grabados dentro de su Drive de Google. ¿Ok? Entonces acá lo siguiente que correspondería sería que le pusiéramos un nombre a este formulario. Si se dan cuenta, tomó ya el nombre default que nosotros le habíamos puesto al título del documento. ¿Ok? Y acá nosotros le podemos poner una descripción. ¿Ok? Primer documento para registro de beneficiarios o de miembros. ¿Ok? Bueno, ahora, si se dan cuenta, esto ya está por default. Crea la primera pregunta, pero se puede cambiar. Con este icono que ustedes miran acá, que es el primero que tiene como una cruz, es con el que ustedes pueden ir creando nuevas preguntas, ¿sí? Pero digamos que aquí vamos a editar la primera. Vamos a decir, por ejemplo, nombre de la persona, ¿verdad? Nombre de la persona, por ejemplo. Aquí hay cierta automatización, hay cierta inteligencia de parte de la herramienta, porque cuando yo le dije nombre, ella me puso acá, en este campo en el cual especifica qué tipo de dato puede llevar, me especifica de una vez que es una respuesta corta, porque generalmente los nombres van a ser menos de 20 caracteres, ¿verdad? Entonces, ella me sugiere, pero digamos que aquí en el siguiente, yo acá quiero cambiarlo y quiero poner uno, por ejemplo, de fecha, pero si yo hubiera puesto, si yo no lo hubiera puesto el campo de fecha, o lo vamos mejor, hagamos algo, hagámoslo bien hecho. ¿Ok? Vamos a crear uno nuevo y ahora yo le pongo fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Si se dan cuenta, automáticamente leyó el texto y me interpreta que es un campo de fecha. Los campos en informática tienen diferentes tipos de valores, ¿sí? De características. Por ejemplo, este es para fechas porque la forma en que organiza internamente la fecha es importante. No puede ser un texto por el ordenamiento, ¿ok? Cuando nosotros queremos sacar información en base a fechas, tiene que tener un ordenamiento específico. Entonces, por eso lo requiere de esa manera, ¿verdad? Bueno, entonces, conforme yo voy agregando los campos, ustedes se van a ir dando cuenta que el sistema me va a ir sugiriendo qué tipo de información es la que yo quiero. Por ejemplo, yo le pongo acá, describa cuál es su condición de discapacidad. Si se dan cuenta, me puso automáticamente un párrafo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que describa. Entonces intuye el sistema que lo que voy a escribir son muchas palabras, ¿verdad?
Permítame, voy a prender la luz porque si no vamos a tener problemita con la luz. Deme un segundo. Bueno, entonces, el formulario automáticamente va creando el tipo de campo que es el más adecuado, pero no siempre es 100% efectivo. Pueden haber momentos en que ustedes digan, yo quiero, por ejemplo, que el campo de fecha no lo registre como fecha, sino que lo registre como carácter. Y ustedes le pueden poner aquí el tipo de respuesta que ustedes quieren, ¿verdad? Ahora, hay un punto muy importante acá. Bueno, le vamos a agregar un par de campos más, ¿sí? Después de persona, si se dan cuenta, yo aquí ya tengo fecha de nacimiento, pero yo no lo quiero ahí. Yo quiero que después de persona me agregue el apellido, después del nombre me agregue el apellido. Entonces vengo yo y le pongo acá, apellidos, ¿verdad? También me sugiere que la respuesta, lo más probable es que sea corta, ¿verdad? Corta no quiere decir poquitos caracteres, sino suficientes caracteres para poder escribir esa pregunta, ¿verdad? Entonces, digamos que ya tengo fecha de nacimiento, ya puse la condición de discapacidad y ahora yo también quiero agregar el sexo de la persona, ¿verdad? Quiero saber si es hombre o mujer. Sexo le vamos a poner. Y me sugiere opción múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Yo aquí puedo ponerle hombre, mujer. Si se dan cuenta, automáticamente me lo puso. Y, por ejemplo, aquí podría poner, no, prefiero no decirlo. ¿Vieron? ¿Sí? Automáticamente me lo sugirió, ¿verdad? Ok, entonces aquí yo ya creé esos campos. Ok, ahora hagamos una pequeña prueba de cómo va nuestro formulario. Ok. Vamos a ver. Ok. Entonces me voy a poner yo, por ejemplo, Ramiro Noches, perdón. Si ustedes miran acá, aquí me aparece un simbolito y me dice saving. Quiere decir que es el momento en el cual está grabando en los servidores que yo les decía a ustedes. ¿Ok? Entonces acá yo voy a apuntar mi fecha de nacimiento, es el sábado, por si quieren. Bueno, los añitos ya pesan, ¿verdad? Y la condición de discapacidad mía es discapacidad física. Sexo, hombre. ¿Ok? Bueno, y acá lo voy a enviar. Ahora, si regresamos acá, ustedes van a ver que ya hay una respuesta. ¿Sí? Pero quiero grabar un segundo, un segundo para que tenga, o un par más, solo para que tenga algún sentido. Me voy a inventar un segundo ejemplo, ¿sí? Voy a poner María López 2001-1990, discapacidad visual, capacidad visual, sexo, mujer. ¿Ok? Entonces ya tengo un segundo dato grabado en la base de datos. Y aquí ya me aparece que tengo dos respuestas. Ustedes se dan cuenta que apenas di unos cuantos clics, pero ya tenemos, ¿sí? Ya tenemos datos de esas personas. Miren, y miren lo que yo les decía, cómo empieza a organizarles de una manera estadística y les empieza a presentar información. Aquí dice que 50% de las personas que han respondido el dato, bueno, 50% de las personas eran mujeres y 50% eran hombres, ¿ok? Bueno, regresemos acá y vamos a grabar un tercer dato. Ahora vamos a poner a una mi conocida amiga ahí. Vamos a inventarme cualquier fecha. 1990 también. ¿Sí? Discapacidad física. Y ella también es mujer. Enviamos el formulario, como ustedes lo han hecho muchas veces cuando han visto estos formularios.
Y ahora, vamos a ver. Bueno, pues está tardando un ratito ahí para generarlo, pero ya va a aparecer la información. ¿Ok? Mientras nos presenta la información, les quiero explicar esta opción que existe en los ajustes. ¿Sí? En el caso de Google Forms, ¿sí? Necesita esta opción, marcar esta opción para convertirlo en un cuestionario. En el caso de Microsoft Forms, ya vienen divididos antes de llegar a este paso. Miren que qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo voy a procesar yo las respuestas? Bueno, quiero que guarde automáticamente la dirección de correo electrónico, lo cual puede ser muy útil si ustedes quieren regresar a esa persona o tener un contacto particular en base a la información que les está proveyendo, ¿sí? Le pueden enviar a esa persona una copia de lo que esa persona reportó, ¿verdad? Para sus registros, ¿sí? Le pueden permitir que corrija la información que envió, ¿ok? Y pueden restringir el uso de la información, ¿verdad? Para proteger datos sensibles, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden predeterminar valores, datos que ustedes dicen, por ejemplo, en este caso, no quiero que pida el correo electrónico porque es un dato sensible que no me interesa recuperarlo en ese momento, o si lo tengo, ¿verdad? O también puedo establecer respuestas por default, ¿ok? Que sean obligatorias y que, bueno, que a ustedes les interese, por ejemplo, que siempre sea reportada la organización a la que pertenece la persona, ¿ok? Bueno, entonces, en lo que termina de hacer ese cálculo, lo que vamos a pedirle ahora es que estos datos que ya tenemos allá nos los genere en una hoja electrónica. Probablemente tenga un poquito de problema con mi señal y por eso estoy experimentando esto. Solo voy a chequear mi señal. Porque ya esto ya lo debía de haber resuelto. Creo que tengo un problema ahí con mi señal. Esto ya lo debía de haber resuelto. Bueno, vamos a ver, vamos a refrescar. Correcto, ahí está. Si se dan cuenta, empieza a organizar esto la información. Y se dan cuenta que apenas he puesto 3 o 4 variables. Solo puse nombres, apellidos, fechas de nacimiento, tipo de discapacidad que tienen. Esta me la puede clasificar también, ¿verdad? Y ya me empieza a dar una estadística por sexo, pero así me puede dar para muchos más valores, ¿verdad? Ahora vamos a pedirle que cree una. Podemos preseleccionar una que ya tengamos con alguna información, solo que aquí hay un problema. Cuando nosotros queremos enlazar una hoja que ya tiene información, tenemos que respetar los mismos números de campo y no siempre los reconoce, pero sí se puede hacer. En este caso le vamos a decir que genere uno nuevo. ¿Ok? Y si se dan cuenta, el sistema ya generó la información. No, esto no me interesa ahorita. Ya generó los datos que le metí, que apenas fueron 4 variables. O sea, el nombre, los apellidos, fecha de nacimiento, cuál es la tipo de discapacidad y el sexo. Esto lo pude haber dejado solo como física. Perdón, por eso fue que no lo generó. Miren, porque aquí cometí un error. ¿Sí? Yo puse fisia. Bien, pero hay un dato adicional que me genera el sistema y es en qué momento ingresó el dato y me da la fecha y la hora. Todo esto a mí me sirve para poder validar situaciones. Por ejemplo, que dicen, miren, yo en tal momento mandé un dato y yo aquí puedo saber la fecha y el momento exacto en que se ingresó. Pero también me puede servir para muchos otros fines. Es un dato que lo genera automáticamente el sistema. Bueno, continuemos entonces. Pues apenas 4 variables he generado y
ya tenemos varias situaciones corregidas ahí. Bueno, entonces, yo puedo seguirle agregando campos a mi cuestionario, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que las personas afiliadas a mi organización puedan enviar un documento, su DPI, o una imagen de su DPI, o su currículum, etcétera, ¿ok? Entonces yo puedo venir y darle un campo en el cual yo le puedo decir que, perdón, no, este es para poder crear formularios en forma automática. No, permítanme, aquí está. Sí, entonces yo aquí le puedo decir que si quiere subir un documento, perdón, ¿dónde estoy? Documento. Documentos. Y también yo puedo corregir la distribución visual del documento. Simplemente me posiciono sobre estos puntitos y lo voy bajando hasta donde yo quiera que quede ubicado. Por ejemplo, fui agregando las preguntas y después digo, híjole, ese no era el orden, lo quiero de otra forma, ¿verdad? Quiero que esto quede hasta de último. Simplemente lo voy jalando y me lo va a ir ubicando en el lugar donde yo le especifique. Disculpen que estamos aquí confundiéndonos con los botoncitos, pero ahora vamos a vamos a ejecutarlo. Ok. Cuando ustedes quieren compartir el documento, ustedes vienen a este botón y le dicen que perdón, Ingrid me está haciendo una pregunta. Solo voy a revisar lo que escribió. Me parece muy bueno esta interacción. Si tienes un formulario en circulación, ¿te da una señal cuando tiene nueva información? ¿O hay que checarlo? Tienes que checarlo. Tienes que chequearlo. Pero lo puedes hacer de una manera muy sencilla. O sea, lo que sí tal vez se puede hacer es que, por ejemplo, que te envíe un mensajito cuando un nuevo documento se ha ingresado, pero hay un proceso más complejo. O sea, no es tan fácil hacer esa opción de que te envíe un mensajito cuando una persona llenó un nuevo formulario, ¿verdad? Yo como normalmente lo utilizo es que estoy chequeando lo que va ingresando dentro de la base de datos. Bueno, ok. Entonces ahora vamos a probarlo nuevamente. Ok, ahora vamos a poner a Antonia García. Ok, no sé tu fecha de nacimiento, pero voy a imaginar cualquier cosa, ¿sí? 25/05 de 1995. Mujer. Ups, me equivoqué acá porque 1095. El campo no me lo creó ahí. Discapacidad física. Ya me actualizó el dato, pero lo que no me modificó fue... Bueno, vamos a eliminar este campo porque no me sirve. Y aquí está la opción. Ok. No, esto es para crear secciones. Digamos, ¿qué son las secciones? Las secciones es cuando nosotros queremos dividir nuestro cuestionario en, digamos, datos generales de la persona, datos específicos de la organización, así. Entonces aquí le vamos nosotros creando el nombre, ¿verdad? Para que el formulario sea más cómodo de poder comprender, ¿verdad? Datos generales de la persona. ¿Ok? Entonces... bueno, estos son para que lleve saltos.
le voy a mover la sección. Esta la voy a crear arriba. Y esta la voy a... Si se dan cuenta, aquí ya me aparece sección 1 de 3. Esas secciones inclusive las puedo separar por pantallas para que en una primera pantalla me aparezcan ciertos datos y en las siguientes secciones me vayan apareciendo diferentes datos. ¿Ok? Permítame, pero yo lo que quería era explicarles la opción para... Esto es para crear formularios. Tal vez la versión que tengo acá no me permite... sí, porque no me permite... No tengo la opción para crear documentos. Pero sí funciona. Bueno, voy a corregir eso. En fin, aquí yo voy creando el formulario conforme a las necesidades de lo que yo quiero. Hay una opción, esa yo no la he probado, que ustedes pueden, por ejemplo, diseñar en papel, en Word o en PDF un documento y lo suben y les crea automáticamente el formulario. Ese yo en particular no lo he utilizado. Yo siempre me voy a esta opción de ir agregando mis preguntas y las voy trabajando ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué más podemos hacer con esta herramienta? Bueno, le podemos dar, lo podemos personalizar, ¿verdad? Le podemos poner, cambiar el tipo de letra, si se dan cuenta ahí lo cambió. Le podemos poner una imagen al encabezado, ¿sí? Por ejemplo, usemos esta. Y ahí, si se dan cuenta, no solo me insertó una nueva imagen dentro del formulario, sino también les cambió los colores de fondo y etcétera. ¿Sí? Perdón. Dime, Ingrid. ¿Tiene algún límite en cuanto a los datos que se piden en cada formulario? ¿Cómo así? Por ejemplo, los datos generales que regularmente uno pregunta son edad, género, organización, discapacidad. Pero, por ejemplo, si yo tuviera 10 variables, como tú le mencionas, yo puedo poner hasta 15, hasta 20 o hasta cuántas preguntas me deja hacer dentro del formulario. Buena pregunta. Yo no conozco un límite, pero yo le he puesto a mis formularios muchas preguntas, pero eso no es recomendable, ¿ok? Porque recordate que lo están llenando en un dispositivo. Entonces, no debes de recargarlo con demasiada información. Debes de procurar que sea lo más resumido posible, porque es muy tedioso. Peor si lo van a llenar en un celular o si lo va a leer en un celular y la persona tiene discapacidad visual. Eso es mucho más complicado. Entonces, sí, debes de procurar que no ponerle muchas variables. Dime. Sí, y es que te hacía el comentario porque algunas veces le dan a uno encuestas, ¿verdad? Y entonces que te dicen son 10 minutos, pero cuando tú ves el formulario son 25 preguntas que de alguna manera cada una te va a llevar 30 segundos o si son preguntas cerradas, pues será más rápido. Pero si algunos formularios sí como que son muy recargados o por ejemplo para hacer como encuestas creo que no funcionaría, sino como algo para datos muy específicos, ¿verdad? Mira, sí, o sea, sí puedes usarlo, pero mi sugerencia es que no lo vayas a recargar. O sea, yo te diría 20 variables ya es bastante, ¿sí? 20 variables que vayas a capturar, creo yo que ya le costaría a una persona llenar toda esa cantidad de información y regresar. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que estamos viendo en el Ministerio de Salud, vamos a tener más o menos como 20 variables, sí, pero nosotros estamos pidiendo bastante información, ¿verdad? Son de autoidentificación, o sea que la persona sí se va a tardar un poquito en llenar ese formulario, pero es necesario para poder construir el perfil biopsicosocial. Bien, entonces mi sugerencia es que no le agregues mucho. Bueno, volviendo a nuestro formulario, ¿verdad? Bueno, ahí ya le actualizó la imagen. Yo le puedo cambiar los colores de fondo a mi cuestionario. Y permítanme, voy a agrandar un poquito más acá. Ok.
¿Qué otras situaciones puedo yo ir corrigiendo acá? En la configuración, bueno, esto ya lo vimos, pero igual solo para dejarlo en español aquí. Lo que les mencionaba de cómo convertirlo en un cuestionario. Básicamente aquí se ajustan algunas características del formulario que a nosotros más nos convienen. ¿Sí, Areli? Solo si me puede volver a mostrar dónde fue donde pulsó para los cambios de color y Ok. por favor, disculpe. No, con todo Gracias. gusto, con todo gusto. Bueno, acá, aquí como una paleta, ¿sí? Está la En parte esa del ojito, paletita es. sí, Ah, ya. ¿ok? Aquí hay una Muy bien. paleta que tiene varias consideraciones. Este es el tema, ¿verdad? Em, Muy- y aquí le podemos ir cambiando, pues, las diferentes opciones que nos da este formulario. Esta es la versión gratuita, ¿ok? Porque las versiones de paga tienen muchas más opciones de configuración, etcétera. Pero esto nos sirve. Para la mayoría de proyectos que nosotros vayamos a desarrollar, aquí nosotros la podemos trabajar sin ningún problema, ¿verdad? Muchas gracias. No, con gusto. Y qué bueno que lo están haciendo de esa manera, porque creo que es mejor que se vayan despejando dudas y vaya quedando el registro de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, fíjense que el tiempo nos está avanzando y solo quiero regresar un poquito a la agenda. Permítanme un segundo. Bueno, yo creo que con esta parte, de hecho ya hicimos parte del ejemplo práctico. Si ustedes tuvieran sugerencias de otras preguntas que pudiéramos agregar, sería fabuloso para irselos incorporando de una vez a este formulario. Pero, en síntesis, tenemos un formulario que le vamos creando las variables que necesitemos, lo podemos dividir por secciones, podemos inclusive configurar saltos de una pregunta a otra cuando no queremos que responda a una, o sea, condicionamos la pregunta. Y todo lo que estamos haciendo queda inmediatamente grabado en los servidores. O sea, no tenemos que estar apachando ningún botoncito de salvar ni nada porque todo está siendo automáticamente guardado. La información genera esta hoja electrónica que nosotros podemos compartir. Digamos, si hubiéramos agregado más variables acá, pues se va llenando con toda esa base. Esta es la base de datos. Esta es realmente la base de datos que tiene la información que ustedes están colectando, ¿verdad? Esta base de datos ustedes la pueden compartir por medio de un link o por medio de el correo de la persona a la que a ustedes les interesa que tenga acceso a esta base de datos. Y esta base de datos tiene varias opciones, ¿ok? Por ejemplo, ustedes le pueden dar un acceso restringido, ustedes pueden darle un acceso para que la persona pueda editar datos, pero lo cual no es conveniente en este momento, porque aquí todavía pueden haber otras personas que vayan a seguir llenando datos, pero ustedes pueden compartirlo si ustedes lo quieren, ¿verdad? Mi sugerencia sería que cuando creen un formulario no le den acceso a muchas personas, ¿verdad? Una o dos, mejor si es solo una. Y esa persona se encarga de hacer todo ese proceso de recolección de datos y una vez se tenga la información, la comparta. Aunque el diseño sí lo puede compartir, ¿verdad? Para que puedan discutirlo y ustedes definir las variables que la persona que está haciendo el diseño del instrumento haya considerado las diferentes opciones. Eso ocurre mucho, que se nos escapa una variable y después decimos, wow, me faltó tal cosa. Entonces, sí es importante tener esa consideración. Cuando ustedes diseñen los formularios, diseñenlos entre más de 2 personas, ¿verdad? Para que se pongan de acuerdo. Y hay variables que son básicas y hay variables que es peligroso preguntarlas, ¿verdad? Por ejemplo, el DPI. Es una variable que puede dar motivos de algunas consideraciones. Bueno, hay muchas variables que tienen que tener cuidado con lo que ustedes vayan a preguntar, ¿verdad? Para no incurrir o en delito o
que vayan a pedir una información que es sensible para la persona y no quiera aportarla, ¿verdad? Entonces, tienen que tener cuidado cuando definan sus variables, pero con la herramienta pueden poner lo que ustedes gusten, ¿verdad? Bueno, y esto básicamente nos crea una idea. No sé si tienen alguna pregunta en específico para aclararlo de una vez que estamos ahorita en Google Forms. ¿No? Sí, Arely. Digamos que si ya está creada la primera base, si uno quiere modificar algo, se puede siempre, ¿verdad? Así como lo hizo usted ahí del ejemplo. Sí. Retomó el documento y quería agregar algo más, se puede, ¿verdad? Exactamente. Y esto lo hago en esta sección, ¿verdad? Acá donde están las preguntas, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si yo le agrego un campo, una variable que no lo consideré antes, los registros, en este caso, acá, ¿verdad? Digamos aquí no ingresé el sexo, ¿verdad? Esos me van a quedar así como espacios sin información, que luego nosotros tendríamos que hacer un proceso de depuración de los datos, ¿sí? O regresar con la persona y mira, me puedes dar tal dato, etcétera. Entonces, sí se puede modificar, pero no es conveniente hacerlo cuando ya está en producción, le decimos nosotros. Cuando ya está en producción un formulario, porque nos va a dejar datos que no van a tener información. Después quedan datos fuera, digamos. Exactamente, correcto. Ya se envió el link y ya llenaron datos y luego lo retomo y agrego algo, entonces quedan fuera. Exactamente. Sí, pues hay que ponerse bien de acuerdo cuántos campos voy a agregar y todo con la información para ya después poderlo socializar, ¿verdad? Yo sugeriría que cuando ustedes vayan a hacer un ejercicio de este tipo, como son organizaciones, pues se junten 2 o 3, ¿verdad? Y justamente como lo plantea el formulario, aquí por secciones, ¿verdad? Vayan definiendo las secciones y digan ustedes qué es los datos que nos interesa a nosotros captar de las personas, ¿verdad? Lo dividan. Generalmente se divide en datos generales, ¿verdad? Que son nombre, nombre, dirección, cosas así, datos muy, muy generales, ¿verdad? Y luego nos podemos ir a datos muy específicos, pero lo ideal sería que ustedes como que hicieran un acuerdo de definir esas variables antes de llegar acá, ¿sí? Que hicieran un trabajito previo entre ustedes discutiendo lo que ustedes consideran que va a servirles para el ejercicio que vayan a realizar. Y ya de una vez con eso, entonces implementan su formulario, lo prueban entre ustedes, así como lo estoy haciendo yo ahorita. Ustedes prueban ese formulario para ver que funcione y llenen sus expectativas y que les brinde la información que ustedes quieren, así como acá en respuestas, ¿verdad? Entonces, aquí me aparece, si se dan cuenta, yo cometí un error ahí, ¿verdad? En una de esas. Pero lo maravilloso de estas herramientas es que nos empieza a generar la información, ¿verdad? Por ejemplo, aquí establece que hay 2 personas que ¿cómo se llama? Que están en enero de 1990, ¿verdad? Una está en mayo y yo, que estoy ahí en agosto 17, ¿ok? Entonces, ustedes prueban, cuando ustedes ya generaron esas preguntas, acá, ustedes elaboraron sus preguntas, ustedes miran qué es la respuesta que van a obtener y dicen, ok, con eso voy a poder elaborar el informe o lo que yo quiera, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Responde a mis necesidades. Silvita me preguntaba hace poco algo y decía si se podría imprimir una ficha, ¿verdad? Sí se pueden imprimir. De hecho, aquí, si se dan cuenta, miren, aquí voy registro por perdón, aquí voy registro por registro. Miren, van los datos de Ramiro Noches. En este momento yo podría imprimirlo como... ¿Sí, Ingrid? No sé si me voy a adelantar, pero es que también con este Google Forms, por lo menos, también puedes obtener gráficas, ¿sí? De acuerdo a las respuestas que obtengas. Sí. Sí, correcto. Aquí te las presenté, mira. Aquí, lamentablemente, yo solo una generó por el tipo de variable que yo puse y el dato, ¿ok? Pero este gráfico ya te lo genera. Perdón. Creo que ahí me va. Bueno.
Entonces me perdí, perdón, pero sí, para que lo tengamos ahí presente. Sí, te las genera, ¿ok? Ahora, les quiero compartir algo muy interesante que nosotros hicimos. Hicimos un formulario con muchas más variables, ¿verdad? Bueno, con más variables. Pero luego el problema es que era denso la cantidad de datos que teníamos, ¿verdad? O sea, personas que habíamos entrevistado. Entonces, procesar eso estaba, para un informe ejecutivo, estaba como muy, muy jaladito, ¿ah? Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, trasladar esta información que tienen en la base de datos que ya generaron y ustedes pueden utilizar inteligencia artificial para que les ayude a elaborar ese informe. Quedan buenísimos. Ustedes solo exportan esa data y le dicen a la inteligencia artificial que les ayude a procesar un cierto criterio, ¿verdad? Quiero hacer un informe ejecutivo que tenga tales características y él agarra toda la data, la procesa y les elabora el informe. Muy bonito. Eso es algo muy, muy novedoso. En un futuro tal vez podríamos entrar a ver algo así, pero puede ser herramientas de mucho beneficio, ¿verdad? Porque nos ahorra un proceso tremendo. Yo acabo de hacer un trabajo de investigación con el Tribunal Supremo Electoral y ellos me trasladaron la información que habían ejecutado en el programa de participación política de las personas con discapacidad, pero me mandaron un expediente inmenso, electrónico, pero era inmenso, ¿sí? O sea, hojas de hojas de hojas con datos y tablas y todo. Era muy difícil poderlo procesar. Yo compilé esa información a través de información de inteligencia artificial y me dio la tabla que yo quería. ¿Qué era la tabla que yo quería? ¿Cuánto se había gastado en el tema de participación política de las personas con discapacidad, ¿verdad? Por periodo electoral, 3 periodos. Y salió lo que yo quería. Pero si yo me hubiera puesto a hacer eso a mano, leyendo cada documento, eso no hubiera terminado, me hubiera llevado muchísimo tiempo, ¿verdad? Además eran hojas escaneadas que no se miraban muy bien. Sí, Luqui. Muy buenas tardes, Ramiro. Solo una consulta. ¿Y Hola. qué herramientas de inteligencia artificial utilizas para este tipo de, que te saque este tipo de información? Sé que hay muchas, pues, pero en este caso, ¿cuál te parece a ti una de las más como amigables para poder trabajar? Perfecto. Mira, ahí te voy a decir, yo utilizo más que todo ChatGTP, ¿sí? Pero ChatGTP tiene 2 versiones, una pública gratuita y una privada. Yo utilizo la privada, ¿sí? Porque eso me permite integrar otro tipo de herramientas. Ahora, nosotros estamos haciendo ahorita un ejercicio para determinar cuáles fueron las estrategias electorales de las elecciones 2023 de los 4 partidos que lograron el mayor número de votos. Entonces, esa es una información exageradamente grande, ¿sí? Entonces, el Tribunal Supremo Electoral entrega ahí en el TREP, puedes bajar ahí la base de datos que viene en un formato CBS, ¿sí? Separated Values. Bajas esos datos y para esto yo utilizo un proceso distinto, porque son 24,000 mesas con las votaciones de todos los partidos, ¿no? Entonces, yo selecciono ahí solo las columnas de los que me interesan, los 4 partidos más importantes en este caso. Y utilizo una herramienta es un lenguaje que se llama Python y una herramienta de Google que se llama Google Colab. ¿Ok? Google Colab es una maravilla, pero son complejas, no son fáciles de utilizar, ¿verdad? Pero nos permiten hacer mapeo. Digamos, a ustedes les podría funcionar algo así muy interesante, porque podrían ustedes, por ejemplo, ver la distribución geoespacial de la población de las organizaciones que ustedes tienen. O sea, realmente es maravilloso lo que se puede hacer, pero tenés que a veces que combinar varias herramientas, ¿verdad? También he utilizado la de Google Gemini, pero fíjate que el problema que yo he notado con Gemini es que muchas veces no permite, o sea, te da respuestas que no son coherentes, ¿verdad? Eh, porque todos estos son modelos que han sido creados a base de un proceso de alimentación, ¿sí? De datos. Entonces muchas veces como que confunde las cosas y lo utilizo, pero no tanto, ¿verdad? Uso más ChatGPT, ¿ok? Bueno, otra preguntita por ahí, aprovechen porque ya vamos a ir cambiando al otro formulario que ya vamos tarde. ¿Sí?
Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente herramienta. Ok, esta es la de Microsoft. ¿Se recuerdan el diseño que teníamos en Google? Es simplista, ¿verdad? Porque Google tiene el concepto de que manejar mucho gráfico, mucha información, solo te confunde. Entonces ellos prefieren tener diseños simplificados. El caso de Microsoft es diferente, ¿sí? Microsoft tiene también diferentes tipos de versiones, ¿verdad? O sea, hay gratuitas que son muy completas, muy importantes y realmente yo ahora no entiendo por qué mucha gente sigue usando programas pirata o programas viejos, digamos Excel 2007 y cosas así, cuando pueden utilizar esta herramienta de forma gratuita con la última versión y funciona de maravillas y es legal. Entonces, yo les sugiero que cuando empiecen a entrar a esto, utilicen esas versiones gratuitas porque les dan muchos servicios. Ok, entonces dentro de la suite de productos, cuando decimos la suite, es un ecosistema de aplicaciones que tienen estas empresas que han ido consolidando los productos, ¿verdad? Y esos productos se interrelacionan y dan muchas oportunidades. Pero en el caso de entonces el ecosistema de Microsoft tienen estos productos. Esta es una versión pagada, pero hay una gratuita que tiene algunos menos que estos, pero tiene la mayoría, ¿verdad? Entonces, acá en Microsoft Forms, nosotros seleccionamos este icono, ¿sí? Que ahí dice Forms, ¿ok? ¿Sí les está actualizando la pantalla? Ah, perdón. Voy a tener que regresar a... Es que me abrió otra pantalla. Ok, ahí está. Ok, entonces acá era lo que yo les decía hace un rato. O sea, en Google había un botoncito que se escribía para cambiar entre forma y cuestionario. Perdón, sí, miren, lo vamos a traducir. Entre una nueva forma y un nuevo cuestionario. ¿Cuál es la diferencia entre una forma, un formulario y un cuestionario? Que al cuestionario nosotros le podemos poner respuestas. Por ejemplo, esto se utiliza más para educación, ¿verdad? Que si yo marco tal cosa, me da falso y si ya pongo tal, me da correcto. Y me dice la respuesta fue correcta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto se utiliza más para preguntas cortas, pero por ejemplo a ustedes les puede servir después de un evento. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo nos fue en el evento? Y hagamos un cuestionario rapidito, 2, 3 preguntas, ¿verdad? ¿Les pareció el evento? ¿Cree que hay que agregarle algo más? Etcétera, etcétera. Entonces, para eso crean ustedes el cuestionario. La forma o el formulario va a ser para más grandes. Y ya trae plantillas diseñadas que ustedes pueden ir utilizando para tal vez ahorrarse el trabajo, ¿sí? Miren, en este tema hay mucho por que se puede sacar provecho y trabajar, pero también se requiere tiempo, ¿verdad? Para ir ahondando en cada herramienta. Yo espero que esta reunión a ustedes les deje ideas claras de lo que quieren, pero hay mucho más que nos llevaríamos horas en estar explorando las posibilidades. Por ejemplo, hay una opción en la cual yo puedo crear, nosotros le llamamos catálogos, ¿sí? Por ejemplo, los 22 departamentos de Guatemala es un catálogo de departamentos, los 340 municipios es un catálogo de municipios. Entonces ustedes pueden integrar catálogos que son condiciones predefinidas, que se pueden utilizar para que la persona no haga lo que yo cometí, el error que cometí ahorita, cuando no escribí correctamente física. Yo pude haber puesto las categorías de discapacidad y ahí ya nadie escribe nada equivocado y hubiera salido ese gráfico, ¿verdad? Sino que, y es para eso se utilizan los catálogos, se predefinen las variables que queremos asignar y nos evitamos errores. Pero generalmente, digamos en el caso de sexo, la variable sexo, se predefine los valores 1 para hombre, 2 para mujer y dejamos un 3, no quiero informar, ¿verdad? Dejamos una opción adicional para que la persona pueda, si no quiere ninguna de las dos opciones, pues seleccionar una tercera, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. Entonces, acá, vamos
vamos a ver si les está llegando. Ay, fíjense que como tengo mi... Como tengo seleccionado para que solo presente una pantalla, pero este es el formulario, ¿no? Este es el formulario de Microsoft, ¿ok? De nuevo, una primera instancia, creo que, perdón, sí, una primera instancia es ponerle el nombre al formulario que queremos. Espérenme, voy a regresar para que ustedes lo vean. La primera acción que ustedes deben hacer es ponerle un nombre a su formulario, ¿verdad? Aquí todavía dice que todavía no tiene nombre, ¿ok? Entonces vamos a poner un nombre. Organizaciones. ¿Sí? Para evento Y. Y le puedo agregar aquí una descripción mucho más amplia. Este formulario nos servirá para recolectar la información que ustedes gusten, ¿verdad? Bla, 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 bla. Y aquí se pueden extender. Es un párrafo que les da ahí, ¿ok? Y luego nosotros venimos y tenemos acá la opción de seleccionar, solo lo voy a dejar en español. Estos son los tipos de variables que yo puedo preguntar, ¿verdad? De elección, ahorita vamos a hacerlo, de texto, de clasificación. Una ventaja que tiene Microsoft Forms sobre Google Forms es que tiene algunos tipos de variables que son más amplias, ¿verdad? Que las que tiene, por ejemplo, esta de puntuación, que no tiene Google, ¿sí? Que les permiten ampliar algunos criterios por ahí, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, vamos entonces con la primera variable, ¿verdad? La de elección. Ok, pregunta. ¿Le gustaría participar en el evento? Opción 1, sí. Opción 2, no. Y aquí vendría lo que yo les decía, ¿verdad? Que puedo agregar una tercera opción de otros, ¿verdad? Para que la persona pueda poner lo que quiera, ¿verdad? ¿Ok? Y si se dan cuenta, el diseño, es mucho más agradable, por lo menos para mí lo es, ¿verdad? Ya de una vez me da la opción, ¿verdad? Para agregar un nuevo tipo de información. Texto. ¿Qué es texto? Es una pregunta que va a tener muchas palabras de respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, la que habíamos puesto, describa su condición de discapacidad. Y aquí la persona amplía lo que guste, digamos, dentro de los formularios que nosotros estamos diseñando, que no es con esta herramienta, pero nosotros le preguntamos a la persona que se autoidentifique cómo su discapacidad le afecta emocionalmente, por ejemplo. Pero eso es algo que la persona tiene que escribir, ¿verdad? Describir, pero lo describe a su manera, con su lenguaje, etcétera, ¿no? Pero son preguntas amplias que necesita que le demos bastante espacio para que respondan, ¿verdad? Bien, continuamos con una tercera pregunta, ¿verdad? De clasificación. Ok, aquí son estrellitas, ¿no? ¿Le gustó el evento? Por ejemplo, evalúe cómo le pareció el evento. Y entonces, cuando el formulario se active, le va a aparecer ahí la opción para que la persona llene y las estrellitas se van llenando, ¿sí? Conforme voy escogiendo si fue de malo a bueno, y les da la opción para poder escoger qué tipo de símbolo quieren utilizar, ¿verdad? Un número, caritas felices, etcétera, dedos para arriba, para abajo, etcétera, ¿verdad? Los que utilizamos mucho en redes sociales. Ok, bueno, venimos con el este fue de clasificación, ¿verdad? No, ahora venimos con el de fecha, ¿sí? Aquí hay una consideración muy importante, fecha de nacimiento.
Y se los comento porque cuando ustedes vayan a hacer sus formularios, a las personas con discapacidad visual, muchos de estos formularios sí les causan conflicto, ¿ok? Porque tienen que, les aparecen unos como, no sé cómo decirles, como spinners, que dan vueltas, ¿verdad? Para que vayan seleccionando la fecha y eso a una persona con discapacidad visual le afecta. Se le es más complejo que para una persona que no tiene discapacidad visual, pero existe la opción ahí, ¿verdad? Ustedes pueden ir poniendo o estableciendo que hay variables que son requeridas y otras que son optativas. Si ustedes quieren que una pregunta sea requerida, ustedes apachan este botón, ¿sí? Y entonces no les va a dejar avanzar o terminar el formulario si no se ha llenado ese campo. Ok. De categoría. Ok. Entonces acá vengo yo y aquí puedo seleccionar varias, ¿verdad? Bueno, como está ahí, ¿verdad? Entonces cuando yo corro esta opción me va a aparecer unas casillas, me va a decir que seleccione las opciones que a mí me parezcan, ¿verdad? De algo, ¿verdad? Le gustó la comida, le gustó el lugar, marque con una X lo que le pareció o no le pareció. El Likert. Ok, la ventaja que tiene esta pregunta, que ya me lo volví a convertir otra vez a español, pero no está. Es que nos permite hacer varias preguntas en un momento, ¿sí? Podemos consultar varias situaciones en un momento para que la persona vaya calificando de más a menos si le pareció o no le pareció lo que nosotros le estamos consultando, ¿verdad? Pero podemos ir agregando más elementos, ¿sí? Si se dan cuenta, le presiono sobre la pregunta y la puedo editar, ¿no? Aquí le puedo, condicionamos acá, le podemos poner condición 1, no, local, ¿verdad? Local, acá le podemos poner alimentos, y ahora le quiero agregar transporte, ¿verdad? Malo, regular, no, ¿cómo es? Ni fu ni fa, ni fu ni fa. Aquí bueno y aquí excelente, por ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo, esa es una idea, pero esta está fea, ¿no? Entonces de una vez la elimino, no queda esa opción. Se dan cuenta cómo la eliminé en un ratito. ¿Ok? Y ahora vengo y genero otro tipo de pregunta. O sea que todas esas son tipos de pregunta y puedo elaborar los que quiera, ¿no? El de punteo. Lo que hace es que nos permite clasificar en una escala de 0 a 10. Prácticamente lo mismo. Miren, ok, ¿qué probabilidad es de que nos recomiende con un amigo o colega? Nada probable, va a ser acá. Regular, medio, no sé, y hasta muy probable, ¿verdad? Ok, ese es el tipo de pregunta que haces. Y finalmente, esto es para dividir las secciones, ¿verdad? Entonces ponemos sección 1, esta va para arriba. Y esta. Ups. Ok, mover la selección. Y aquí le digo para dónde lo quiero mover, ¿verdad? Y así clasifico mi formulario de una mejor manera, ¿ok? Determino qué es lo que quiero ir preguntando por tema. Bueno, vamos a ver. Aquí está lo que les decía de las secciones. Miren, la primera sección se puede utilizar como, por ejemplo, para definir las preguntas que le vamos a hacer a continuación, ¿verdad? Y acá vamos a llenar uno, por ejemplo. ¿Le gustaría participar en el evento? Sí. Física. ¿Cómo le pareció el evento? Casi bueno. Fecha de nacimiento. Aquí es lo que les digo yo, que para las personas con discapacidad física puede ser un poquito complicado, porque para ellos movilizarse miren, tienen que hacer todo esto que estamos haciendo nosotros, lo tienen que estar haciendo con su lector y eso se les complica mucho. Ok, 1960, 60. Ok,
todo eso para una persona con discapacidad visual es muy complicado. La pregunta 1, aquí escogíamos las opciones. Ups, ya no le puse la... Ah, no, esta es una división de sección. Y lo otro que les comentaba, ¿verdad? Cómo estuvo local, bueno, estuvo bueno, regular, el transporte estuvo malo, etc. ¿Cómo evalúo tal situación? Y lo mando a entregar. Ok. Aquí, sí, están viendo todavía lo que yo tengo en mi pantalla. Yo puedo escoger cómo se va a ver en mi computadora o cómo se va a ver en mi móvil. Voy a ver si al parcharlo no pierden ustedes la imagen. Pero sí, cabal, miren. Aquí entonces les presenta ya cómo se miraría en un celular el cuestionario, ¿verdad? Y se dan cuenta, pues es muy agradable. Pero esto no lo tiene Google, ¿se dieron cuenta? ¿No? Entonces, son de las ventajas que tiene Microsoft Forms sobre Google. Es más gráfico. Ahora, sí, Arely. Otra de las cosas que no tiene son las estadísticas, ¿verdad? No, sí tiene. Ahorita las vamos. Bien. Pero voy a llenar otro documento. Lo que pasa es que no lo dejé muy bonito el diseño, pero vamos a hacer así rapidito, ¿ok? Sí lo tiene. Ok, aquí esta sería la opción con la cual yo puedo socializarlo, compartirlo, para que otras personas lo puedan llenar, ¿verdad? Generalmente ella me va a dar una direccionota, o sea, una identificación bien grande, ¿verdad? Que para muchas personas es complicado, entonces se puede acortar. Le doy aquí acortar URL y me va a dar una más pequeña. Una vez lo tengo definido, yo le doy copiar el mensaje y aquí yo lo puedo mandar por WhatsApp, por ejemplo, y ya las demás personas lo pueden utilizar. O puedo utilizarlo, por ejemplo, darle dirección de correo específicas a los que yo se los quiero compartir. O yo puedo compartirlo por redes sociales, ¿verdad? Puedo poner en X, por ejemplo, a todas las personas que les interesan a ustedes, que sean anónimos y que llenen cierto dato, ¿verdad? Ustedes lo comparten por X o por Facebook, por otras plataformas también, ¿verdad? Y le dan enviar, ¿ok? Bueno. Vamos a ver si podemos llenar otro dato así rapidito. No visual. Aquí vamos a escoger cualquier fecha. Aquí es como priorizo yo cierta opción, a cuál le doy yo preferencia. Y ¿cómo estuvo local? Regular. Malo y bueno, ok. Bueno y entregar. Ok. Su respuesta fue enviada. Si le doy que guarda, me lo devuelve, ¿no? Y ahí creo que sí. Ok. Pero a ustedes ya no les apareció lo último que me apareció a mí. Entonces, permítanme, ahorita regreso con ustedes. Esto es lo que me apareció a mí. Y ahora vamos a ver mis formas. Ay, perdón. Bueno, ahí en mis formas, lo que hizo fue que me sacó esta pantalla. ¿Sí? La misma forma que estábamos llenando. ¿Ok? Ahora, bueno, solo una me aparece. Pero aquí estaba lo que estabas preguntando. Mira, te va dando gráficos. Y mira, que son bien bonitos los gráficos, ¿sí? Solo tengo un dato, pero si hubiera llenado más, esos aparecen de una manera muy agradable para elaborar informes y todo, ¿verdad? Les da el promedio de cuánto tiempo se han tardado para llenar. Eso creo que puede ser interesante para ustedes. Cuando, por ejemplo, personas que tienen un tipo de discapacidad física
que es más acentuada y tal vez necesiten mucho tiempo para responder, pues poder establecer si los formularios son muy complejos. Adelante, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? ¿No? Yo Bueno. solo quería comentarle a Ramiro que estos formularios se están utilizando mucho para las tesis. Ajá, ¿sí? Porque como se hacen muestras, ¿verdad? Entonces creo que nosotros lo trabajamos, me recuerdo yo, cuando hicimos tesis, entonces creo que ahí nos da bastante clara las estadísticas y los datos que se reflejan con las preguntas, ¿verdad? Porque a veces hay que hacer un muestreo, entonces creo que nos sirve de mucho esas herramientas. Exactamente, sí, y les va a servir de mucho más. Si ustedes miran, ahí va. Miren, ahora voy a generar el dato en Excel, ¿sí? Lamentablemente solo tengo bueno, lo voy a tener que... Les voy a ver... Ahorita está generando la hoja Excel con los datos, con uno, ¿verdad? Si se dan cuenta, es más o menos el mismo concepto de Google, ¿verdad? Donde están las diferentes variables que nosotros diseñamos, ¿sí? Algo muy interesante acá es lo que yo hice esta semana, ¿verdad? Era más o menos un formulario así con otras variables. Y entonces yo lo que hice fue compartirlo, ¿verdad? Yo se lo compartí a una doctora y ella lo consultaba en su celular o en su computadora cuando podía. Pero a lo que voy es al punto de que la persona que lo puede necesitar tal vez sea el presidente de la organización, pero él no se involucró en el diseño, sino es alguien más el que lo hizo. Entonces el que lo hizo lo elabora y le manda el link y la persona, el presidente de la organización va a venir y lo va a estar consultando con la frecuencia que él quiera. El formulario se sincroniza con la información que le ingresa a través del formulario. Entonces, a veces tarda un par de segundos nada más en lo que abro la forma y sincronizando la información, porque todo está ocurriendo en los servidores en la nube, ¿verdad? Entonces actualiza los datos y ya refresca en el celular el dato que se grabó. Bueno, ya vamos bien atrasaditos con el... ¿Sí, Silvita? Gracias, Inge. Yo me quedé con una inquietud. Por favor. Para el de Google Forms nos decía que fuéramos al navegador y que en los puntitos que están al lado derecho lo podemos conseguir. En el caso de ¿en dónde se puede localizar? Por decirlo así, ¿verdad? Permítame. Y ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. Cuando usted nos mostró el Google Forms, Ajá. nos dijo que podríamos irnos al navegador, ¿verdad? De Google. Sí. Y en la parte superior derecha veíamos 6 puntitos, 9 eso, ¿verdad? Y entonces uno presiona el Google Apps y se va a donde dice formularios. En el caso de esta aplicación, ¿en dónde la podemos localizar? Excelente su pregunta, excelente. Sí, bueno, ahorita le digo dónde, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, en la hoja electrónica va a tener los mismos datos que allá. Usted se va a office.com. En office.com, si usted no tiene una cuenta de Hotmail o Outlook, etcétera, outlook.com o live.com, le va a pedir unos datos, así como cuando creó su cuenta en Google, ¿ok? Entonces, y yo se los recomiendo. Yo creo que es bueno que ustedes hagan ese ejercicio. Tengan su cuenta en Gmail y tengan su cuenta en Microsoft. Porque al final son gratuitos, ¿verdad? Y no les cuesta nada y ustedes pueden comparar las virtudes o los beneficios o lo agradable que puede ser entre uno y otro modelo, y algunas veces presentan mejoras o nuevos productos. Microsoft lo está, bueno, ambos lo hacen, pero entonces tener sus cuentas a ustedes les permite tener más recursos tecnológicos y ustedes deciden con cuál se quedan, pero sí es bueno que tengan. Entonces crea su cuenta en Hotmail, en office.com. Me voy a salir de acá, vamos a ver si para ver si ok, aquí me salgo de mi cuenta. Lo que quiero es que regrese a... Bueno, vamos a ver. Este es aquí donde yo seleccioné mi cuenta, ¿verdad? Pero Office... Aquí está. Esta es la opción Silvita, ¿ok?
ya, a mí ya me reconoce porque ya me tiene identificado, pero digamos que le doy acá una cuenta diferente. Entonces aquí le voy a poner patito.hotmail.com hotmail.com y me va a pedir que cree un usuario, ¿verdad? ¿Sí? Forget username. Vamos a ver. Es que me sigue reconociendo como que estoy activo. Pero si yo no estuviera, me diría si quiero crear una nueva cuenta. Le doy que creo una cuenta, así como lo hicieron en Gmail cuando la crearon. Y le piden un poquito de información, pero no es mucha. Y ustedes ya crean su cuenta, ¿verdad? Algo importante es que deben de tener cuidado con sus claves ahí. Pero, y si se dan cuenta, miren esta pantalla. Esta es la pantalla de inicio de Microsoft. Miren todo lo que tiene. Un montón de colores, información y toda la cosa que ustedes no miran en la de Google, ¿verdad? La de Google es súper sencilla. 3 cositas por allá, pero son las filosofías de cada una de las empresas, ¿verdad? Aquí es donde se crea eso, Silvita. Bueno, vamos a regresar a la agenda porque ya nos fuimos mucho por otros lados. Ok. ¿Dudas? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Pienso que parte del ejemplo hipotético lo creamos, ¿verdad? Y vieron ustedes algunas diferencias ahí en los diseños, pero también en aras del tiempo y de que ya lo estuve ahí mucho tiempo. A ver, Osman. Dime, Osman. ¿No? Bueno, me gustaría si me pudieran plantear preguntas porque creo que ya el tiempo nos tomó. Yo voy a procurar elaborar un video más detallado para que ustedes puedan consultarlo. ¿Sí? Sí, a ver si me escuchan. Sí, Osman, te escuchamos, dale. Y con lo que decía al principio de otras herramientas también podríamos utilizar a las personas, lo que decía al principio de que no tenemos tanto acceso a la tecnología. Y también, ingeniero Ramiro, ¿cuál sería la mejor forma de proteger estas bases de datos debido a, como, no sé si todos nos enteramos del fallo que tuvo Microsoft hace unos días y pues no podía acceder a la información, ¿verdad? Inclusive ahorita una querida compañera me pidió unos datos de la base de datos, ¿verdad? Y como usted dice, todo está en línea, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando pasan estos inconvenientes, ¿verdad? ¿Cuál es la forma más, pues digamos, simple para mantener esos datos accesibles a pesar de que no los podemos contar tan inmediatamente en línea como la caída lo fue de Microsoft? Gracias. Con mucho gusto, Osman. Bueno, mira, pues ese problema que ocurrió con Microsoft, si te das cuenta, es uno es un error, un problema que ni siquiera fue de Microsoft, sino fue de un proveedor de servicios que trabaja con ellos y con otras empresas, ¿verdad? De una actualización de una firma, de un servicio de seguridad. Pero una sugerencia, eso que vivimos, porque yo también lo viví, ese día que sucedió ese problema, yo tampoco podía acceder a mis servicios. Yo tengo mi cuenta en Google también, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer entonces para poder garantizar que si cae un servicio tengamos los datos en el otro? Yo lo que propondría serían 2 o 3 opciones, ¿ok? Número 1, estas hojas electrónicas que les mostré a ustedes se pueden bajar, ¿verdad? Esa la puedes compartir, la puedes enviar, la puedes, ¿ok? Entonces, una opción, si querés estar seguro, decir, bueno, el evento de nosotros de captura de datos va a ser de 20 días, ¿verdad? El día 1, decís, bajo una copia del día 1, ¿verdad? El día 2 y así, lo vas bajando cada día y vas a tener toda tu información, aunque se caiga el sistema, tal vez el último día no lo tendrías, ¿verdad? Una segunda opción sería, básicamente es casi lo mismo, pero sería trasladar tu información de un servicio de Microsoft a uno de Google.
como te digo, esto que pasó fue extraordinario y sí nos votó al mundo entero, porque esto afectó al mundo entero, ¿ok? Por varias horas, porque tampoco fueron días, fueron horas, pero fue algo inusual, algo que yo creo que también representó un costo económico altísimo para muchos, y muchos deben haber perdido plata, también, pero creo que quedaron lecciones aprendidas. Eso es algo que tiene Microsoft y Google como una política, ¿verdad? Ellos aprenden de sus errores. Entonces yo pienso que para que vuelva a ocurrir otro evento de esta naturaleza va a pasar mucho tiempo, pero como práctica de seguridad igual. Eso que te digo de bajar tu copia a un servicio local es bueno, porque eventualmente un dedazo o algo pasó, no hay internet y no tenés la información. Entonces es bueno tener alternativas, ¿verdad? Cuando ocurren estas situaciones. Esa sería mi sugerencia para este caso, pero en general te digo, la efectividad de ambos servicios, el de Google y el de Microsoft, 99.99. Yo les acepto ese error que tuvieron, porque el resto del tiempo me ha funcionado de maravillas. ¿Otra pregunta, Silvita? Sí, solamente consultar si en Microsoft también hay opción de que podamos imprimir los formularios, Sí, ¿verdad? Y mayormente sí, de forma individual, ¿verdad? es correcto. Los dos lo tienen, ¿verdad? Ahora, yo tendría la duda por qué lo querría imprimir, ¿verdad? Pero sí, los dos tienen la opción, ¿verdad? Es más, usted, digamos que tienen un formulario muy específico, ¿verdad? Porque el formulario que ellos tienen es genérico. Entonces, pero el formulario de ustedes, el de la asociación de ustedes, es muy particular porque tiene unos datos aquí, otros datos 3 líneas abajo, etcétera, etcétera. Con la información que ustedes ya tienen en esa hoja electrónica, ustedes pueden hacer el formato que se adecue exactamente a ese formulario físico que ustedes tienen y llenarlo, ¿verdad? O sea, tiene mucha versatilidad. Se le puede hacer muchísimas opciones para que quede ajustado a lo que ustedes necesitan. Ok. ¿Tienen otra pregunta? O muchas dudas. Sí, yo esperaría que ustedes tuvieran todavía muchas dudas porque, como les digo, no es fácil, ¿verdad? Comprender estas herramientas, a pesar de que son muy amigables y son bastante fáciles de utilizar, pero es algo que le cambia a uno el switch, ¿verdad? Entonces hay que familiarizarse. Mi sugerencia es de que ustedes entren y practiquen. Lucky. Ay, perdón, no encontraba el micrófono. No, cabalmente eso iba a decir, Ramiro. Yo te agradezco muchísimo. La verdad es que un repaso, pues tal vez no da tiempo definitivamente de ver todo lo que tiene cada una de las herramientas, pero creo que lo que acabas de decir tú es lo más importante. Si tenemos la oportunidad tal vez de meternos y poder ir como conociendo las herramientas, porque es pues por tener esa curiosidad y es donde va despertando y podemos ver qué es lo que se puede o no hacer en cada una de las, porque así toca, ¿verdad? Claro. O sea, tal vez no tiene uno mucho conocimiento, pero pues metiéndote y con pruebas, ¿no? Y prueba y error, así que es como poco a poco se va adquiriendo los nuevos conocimientos. Entonces, sí, como tú dices, tal vez hay muchas dudas y eso es bueno porque eso nos va a llevar como o nos motiva a investigar, a meternos, a ver todo esto, ¿no? Correcto. Muchas gracias. No, para servirte. Y son opciones ilimitadas. Es una maravilla. O sea, nosotros ahorita tocamos la punta del iceberg, pero yo les dejo una inquietud. De repente, lo que podemos hacer en los próximos días es que elaboremos en forma conjunta un cuestionario base, ¿sí? Que satisfaga los criterios de la mayoría y lo diseñamos en forma conjunta en una reunión como esta, ¿verdad? Lo hacemos entre todos. Pero lo que pasa es que fuimos muy ambiciosos porque tratamos de abarcar los dos productos y son muy amplios. Entonces, vámonos primero por uno y luego lo trabajamos lo mismo con otro, con un formulario sencillo
de unas 10, 15 variables y mucho, 15 ya es mucho, pero unas 10 variables que ustedes piensen que es un ejercicio práctico, ¿verdad? Algo que realmente les puede ser de utilidad. Y lo hacemos juntos, ¿verdad? Y lo trabajamos y vamos resolviendo dudas y todo. Ujú. Bueno, entonces, vamos a ver. De mi parte, pues les agradezco mucho esta oportunidad. Fue muy, muy agradable para mí. Espero que me tomen la palabra y que podamos hacer ese ejercicio en forma conjunta y pues satisfacer las dudas que hayan quedado, ¿verdad? Y pues métanse ahí, creen su cuenta en Hotmail si no la tienen, porque les va a gustar, van a encontrar productos que les pueden ser de mucha utilidad. O sea, por ejemplo, Excel, Word y todo eso se puede utilizar en línea y es una maravilla. Y estar usando versiones viejitas o pirateadas, no vale la pena, ¿verdad? Son herramientas muy, muy eficientes que realmente nos pueden servir en mucho, ¿verdad? No solo en el aspecto organizacional de ustedes, sino también en lo personal, ¿verdad? Así que yo los animo para que hagamos ese otro ejercicio y hagamos después uno con Microsoft Forms, ¿sí? Para que podamos ahondar más. Creo que vale la pena que manejen esas herramientas, esas suites de productos. Uh-huh. Bueno, ¿no hay ningún otro comentario? Ok. Bueno, ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Yo estoy a la orden, de ustedes depende. Ah, Antonia, perdón. Me caigo ya. No, muchísimas gracias por presentarnos y ayudarnos con su conocimiento, ¿verdad? Yo creo que son muy básicas todas estas cosas que aprendimos hoy. Obviamente, pues vamos a tratar de organizarnos para hacer ese ejercicio que es muy importante para nosotros y para cada una de las organizaciones. Viendo si otro compañero o compañera tenga ahí por ahí otra duda, una pregunta. Adelante. Gracias, ingeniero, por su tiempo, por sus conocimientos y agradecerle mucho por esto que de verdad es muy importante para nosotros. Creo que nos va a ayudar de bastante para lo que tenemos que realizar como organización. Y pues darle muchas gracias por esos conocimientos tan valiosos. A ustedes, yo tengo la esperanza con el proyecto que estamos viendo en el Ministerio de la certificación de la discapacidad, que sería, como les digo, sería interesante que pudiéramos tener un conversatorio de eso, para que ustedes conozcan esas otras realidades. Pero yo la esperanza que tengo es que la mayoría de personas con discapacidad puedan llegar a utilizar estas herramientas, porque como dice la Biblia, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, hay mucho por hacer en este tema de discapacidad y debemos de articularnos, ¿verdad? Fíjense que una conclusión que yo les quisiera dejar ya, y disculpen que les robe tanto tiempo, pero el Congreso aprobó la Ley 6/2024, que es la certificación de la discapacidad, pero el Congreso, cuando hizo eso, no tomó en consideración varias situaciones que afectan a las instituciones. No nos dio un presupuesto, por ejemplo. Y ustedes saben que el sistema hospitalario está colapsado. Entonces, en una reunión que tuvimos ahí, que convocó la primera dama, y platicamos de esto, ¿verdad? Y yo le cuestionaba al presidente de la Comisión de Discapacidad del Congreso y le decía, o sea, ¿cómo pueden ustedes aprobar una ley desfinanciada? Y ustedes vieron que ayer fue autorizado a los 14,000 millones de quetzales. 14,000 millones de quetzales, imagínense. ¿Cuánto cuesta la 5125? ¿Sí? Yo les voy a dejar un dato, les dejo una inquietud. Para mí, la 5125 anda alrededor de 2,000 millones de quetzales, ¿sí? Es lo que costaría implementarla. Pero implica también muchas modificaciones a nivel de la normativa existente, ¿sí? De leyes y de muchos aspectos. Y hay muchos gremios que son cerrados, el gremio médico, el gremio de los abogados, el jurídico, etc. Ellos cuesta que entiendan nuestra realidad y nuestra situación. Así que ha sido un gusto haber compartido con ustedes y estoy a la orden, ¿sí? Sí, Silvita.
Antonia, perdón, antes de que le des la palabra a Brenda, que nos va a dar la despedida, ¿verdad? Solo quisiera sugerir si podemos encender nuestra cámara para tomarnos una fotita por la cuestión de informes del proyecto, si ustedes fueran tan amables. Y agradecerle al Inge, yo lo quiero muchísimo. Gracias. Sí, ¿quién más se anima a encender su camarita? Yo voy a empezar, yo no la tengo encendida. Sí, nos miramos. ¿Listos? 1, 2, 3. Ahí estamos con una. Muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. ¿Le vas a dar las palabras de despedida? Sí, las palabras de agradecimiento a cargo de Brenda Ramírez, de Fraternidad. Yo creo que Brenda quería decir algo, ¿no? Había alguien por ahí que estaba levantando la mano. Gracias, ingeniero, por su tiempo, por todos estos conocimientos, y sí, vamos a tomar en cuenta la sugerencia porque nos va a servir de mucho seguir, digamos que usted nos dio la teoría hoy, pero nos decía que sería bueno conjuntamente armarlo, entonces eso ya es como la práctica, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar muchísimo, entonces creo que le vamos a tomar la palabra más adelante, y gracias por sus conocimientos. A la orden, Dios ahí lo estamos a la bendiga. orden. Qué gusto conocerles y saludarles. Hasta luego. Gracias. Gracias. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Gracias a todos. Disculpa, mi cámara apagada. Está mi cámara apagada, no sé si tomarás otra foto. Perfecto, ¿sabes? Sí, sí, ponte ahí. No salí. Muy bien. 1, 2, 3. Gracias. Listo. Gracias a ti. Va, a ti, gracias. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes que proporcionó su tiempo. Aquí culminamos esta capacitación, esperando que sea productiva, ¿verdad? De manera positiva. Y pues seguir comunicándonos en cada uno de nuestros grupos y a ponerlo en aplicación, ¿verdad? Muchas gracias. Feliz tarde a cada uno. Muchas gracias por todo. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Abacho, becho. Gracias. Feliz noche. Buenas Buenas tardes. Adiós. Buenas noches. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Lida.